el abrasador verano de 1962 en Chile. Imagínate sentado en un viejo cine, donde imágenes en blanco y negro de la selección española de aquella época comienzan a proyectarse a través del recuerdo. Era un equipo de ensueño, pero con un destino cruel. Una colección de las figuras más grandes de la historia del fútbol, pero incapaz de alcanzar la gloria suprema. Han pasado más de 60 años, y aquellas carreras en las canchas sudamericanas son solo tenues huellas del tiempo. Tras la gloria y las lágrimas de la derrota se esconden 22 vidas con 22 destinos diferentes. Recorreremos juntos cada capítulo de la novela titulada La Generación del 62, para ver que el fútbol no se trata solo de estadísticas, sino del aliento del destino. Francisco Gento es un icono absoluto de velocidad y gracia. A sus 28 años, estaba en la cima de su carrera, aterrorizando a las defensas de todo el mundo. Con pies rapidísimos y centros milimétricos, Gento era más que un extremo puro, era el alma del ataque por las bandas, capaz de cambiar el rumbo de un partido con un solo golpe de velocidad. Su actuación en Chile ese año, aunque el equipo no pudo llegar lejos, fue un testimonio de la clase de una estrella de talla mundial, un jugador que llevó la filosofía de juego del Real Madrid a la escena internacional. Tras el torneo de 1962, la carrera de Gento continuó floreciendo de una forma pocas veces vista en la historia del fútbol. Se convirtió en el único jugador hasta la fecha en ganar 6 Copas de Europa, un récord que parece imbatible. Gento dedicó 18 años de su juventud al Real Madrid, convirtiéndose en un icono inmortal de lealtad. Fuera del campo, Gento era un hombre extremadamente tranquilo y humilde. No le gustaban los focos ni las fiestas lujosas. Su alegría residía en estar con su familia y contribuir discretamente al club como embajador y posteriormente, como presidente honorario. Era apreciado por su porte digno, siempre dispuesto a guiar a generaciones más jóvenes como Raúl y Zidane con la experiencia de quien ha visto todas las glorias. El aspecto más sugerente es la conexión entre la imagen de un feroz torbellino en el campo y un alma serena fuera de él. Parece que Gento volcó toda su energía y explosividad en sus carreras sobre el césped, para luego volver a su naturaleza de caballero refinado y modesto al dejarlo. Sin embargo, esa gloriosa trayectoria, que duró casi un siglo, tuvieron un final abrupto. El 18 de enero de 2022, Francisco Gento falleció a los 88 años en Madrid. Su fallecimiento deja un gran vacío en la historia del fútbol mundial, pero el legado de un elegante torbellino vivirá para siempre en los corazones de los amantes del fútbol. Luis Suárez era el poeta del fútbol español en 1962. A los 27 años, con el Balón de Oro en la mano, tenía la clave del estilo de juego del equipo. Suárez poseía una visión táctica adelantada a su tiempo, capaz de detectar huecos que nadie más veía y ejecutar pases largos que penetraban cualquier defensa. En el calor de Chile, jugó como un artista dirigiendo una orquesta, sereno y orgulloso. La actuación de Suárez demostró brillantemente el carácter de un gran jugador, uno que nunca se dejaba doblegar por la presión. Tras su éxito en este mundial, la carrera de Luis Suárez dio un giro notable al fichar por el Inter de Milán para construir el imperio del Grande Inter junto a Helenio Herrera. Ali ganó numerosos escudetos y copas de Europa, consolidando su posición como el mejor centrocampista de Europa en aquel momento. Fuera del campo, Suárez era una persona increíblemente refinada, con un profundo conocimiento cultural y una vida disciplinada. Dedicó gran parte de su tiempo al estudio de la táctica y posteriormente se convirtió en uno de los directores técnicos más respetados del fútbol mundial. Disfrutaba de una tranquila vida familiar en Milán, que consideraba su segundo hogar. Suárez siempre mantuvo un equilibrio perfecto entre el glamour del campo y su vida privada. Participaba en numerosas actividades sociales, pero siempre se mantuvo discreto y sincero. La conexión entre su rol como arquitecto en el campo y su vida real era evidente. Siempre organizaba su vida de forma ordenada y científica, como si orquestara un partido de fútbol. No era un hombre de escándalos, sino un hombre de valores intelectuales perdurables. Sin embargo, esa trayectoria intelectual tuvo que llegar a su fin. El 9 de julio de 2023, Luis Suárez falleció a los 88 años en Milán. Su fallecimiento es una gran pérdida, pero sus característicos pases largos siempre serán recordados como un referente de belleza en el fútbol. Carmelo Cedrún era el último bastión de esperanza.
A sus 31 años, poseía el espíritu indomable del pueblo vasco, con reflejos excepcionales y un dominio imponente del área. En ese equipo, Carmelo era más que un simple portero. Era un muro inquebrantable contra los implacables ataques de Brasil y México. Su actuación en Chile demostró brillantemente el temple de un verdadero portero, atajando innumerables goles seguros para su equipo. Tras el torneo de 1962, Carmelo continuó su ilustre carrera en el Athletic de Bilbao antes de convertirse en entrenador. Transmitió todas sus habilidades y pasión por el fútbol a su hijo, Andoni Cedrún, quien más tarde se convertiría en un reconocido portero. Fuera del campo, Carmelo era increíblemente franco, directo y siempre fiel a sus principios. Vivió una vida sencilla en Durango, dedicando tiempo a su familia y a sus aficiones, como la jardinería y el montañismo. Siempre fue respetado por su integridad y su inquebrantable pasión por el fútbol. Su activismo social se centró principalmente en apoyar a la comunidad de su ciudad natal, donde se le considera una leyenda viva. El vínculo entre su rol como última línea de defensa en el campo y su vida real reside en su afán protector y responsabilidad hacia su familia. Mientras en el campo era un guerrero feroz en la portería, fuera de ella, Carmelo Cedrún era un padre y abuelo cariñoso y cariñoso. Hoy, a sus 95 años, vive una vida tranquila y sigue siendo una inspiración para los jóvenes porteros de San Mamés. Su trayectoria es un testimonio de esfuerzo constante, una figura destacada que sigue iluminando el fútbol vasco hasta el día de hoy. Feliciano Rivilla, a los 25 años en Chile en 1962, fue uno de los mejores laterales derechos que ha dado el fútbol español. Con su juego sólido y disciplinado y su excelente percepción de la situación, era un defensor fiable en la banda derecha. En ese equipo, Rivilla no destacaba especialmente en cuanto a goles, pero su presencia infundía una gran confianza a sus compañeros en la zona alta. Sus actuaciones demostraron la inquebrantable resiliencia de un defensa discreto que siempre hacía bien su trabajo sin necesidad de elogios. Después de 1962, Rivilla continuó cosechando gloria con el Atlético de Madrid y, notablemente, ganó la Eurocopa de 1964 con la selección nacional. Tras retirarse, se convirtió en un exitoso empresario y fundador de la Asociación Española de Exjugadores, dedicando gran parte de su tiempo al cuidado de sus compañeros en la vejez. Fuera del campo, Rivilla era un hombre bondadoso que realizaba discretamente actividades benéficas sin buscar la atención mediática. Tuvo una cálida vida familiar y siempre valoró la sinceridad y la gratitud. Su capacidad para compaginar su ajetreada carrera empresarial con su vida privada es testimonio de la férrea disciplina forjada en el campo de fútbol. Su carrera y su vida fueron un ejemplo de dedicación discreta. Si bien en el campo era un héroe silencioso, fuera de él, Feliciano Rivilla también era un hombre humilde, siempre al servicio de los éxitos de la comunidad. Sin embargo, esa gloriosa trayectoria llegó a su fin. El 6 de noviembre de 2017, Feliciano Rivilla falleció a los 82 años en Madrid. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza, pero sus esfuerzos por construir la Asociación de Veteranos serán para siempre. Un valioso legado que beneficiará a incontables generaciones de jugadores venideros. A los 27 años, en el Mundial de 1962, Luis del Sol personificó la energía desbordante del mediocampo español. La afición italiana lo apodó posteriormente Sette Polmoni, 7 pulmones, por su incansable movimiento por el campo. En aquel equipo, Del Sol era quien despejaba cualquier obstáculo, actuando como nexo entre la defensa y el ataque con un espíritu de lucha feroz. Su actuación en Chile demostró brillantemente la identidad de un jugador que jugaba con todo su corazón y dedicación, sin temor a las dificultades. Tras el torneo de 1962, Del Sol hizo historia al convertirse en el primer jugador español en vestir la camiseta de la Juventus. En Turín, se convirtió en una leyenda, el alma de la vecchia signora durante casi una década. Fuera del campo, Del Sol era una persona sencilla y con los pies en la tierra. Le disgustaba el frenesí mediático y siempre se centraba en su trabajo y su familia. Tras retirarse, regresó al Real Betis, su club natal, para trabajar como entrenador y director técnico, dedicando los últimos años de su carrera al lugar donde empezó.
Tuvo una vida familiar feliz en Sevilla, donde era respetado como símbolo de lealtad. Del Sol también participó activamente en actividades sociales, especialmente apoyando la formación de jóvenes futbolistas en zonas desfavorecidas. La conexión entre su apodo en el campo, Siete Pulmones, y su vida real residía en su resiliencia ante la adversidad. Enfrentó los altibajos de la vida con la misma calma e inquebrantable actitud que mostraba en el campo. Mientras que en el campo era un guerrero que nunca se rendía. Fuera de él, Luis del Sol era un hombre cálido e increíblemente empático. Sin embargo, ese perdurable camino llegó a su fin. El 20 de junio de 2021, Luis del Sol falleció a los 86 años en Sevilla. Su fallecimiento dejó a la afición de España e Italia profundamente entristecida, cerrando el capítulo final de uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Ferenc Puskás saltó al campo en una posición verdaderamente especial. A sus 35 años, ya no era el esbelto joven húngaro de 1954, sino un veterano mayor con la camiseta roja de España. Aunque su velocidad había disminuido, su zurda seguía siendo una maravilla futbolística, con disparos de trayectoria increíble. En ese equipo, Puskás fue su ancla espiritual, un genio capaz de conectar pases mortales desde 40 metros. Su actuación en Chile demostró que el genio no entiende de edad y que la clase es algo que perdura para siempre. La vida de Puskás después de 1962 fue una aventura dramática. Tras retirarse del Real Madrid en 1966, viajó por todo el mundo como entrenador, desde Grecia, Egipto y Paraguay hasta Australia. Allá donde iba, llevaba consigo su filosofía de fútbol ofensivo y de ataque, y su espíritu generoso. Puskás era conocida por su extrema generosidad, donaba relojes caros o dinero a excompañeros necesitados sin dudarlo. Su vida privada estaba estrechamente ligada a su esposa, Erzsébet, quien lo apoyó durante sus turbulentos años de exilio. Siempre anheló regresar a su Hungría natal y finalmente, en sus últimos años, fue recibido como un héroe nacional en Budapest. La imagen de un delantero letal con disparos potentes en el campo parece ser todo lo contrario de un Puskás amable, bondadoso y algo vulnerable en la vida cotidiana. Fue un artista de goles, pero también un alma perdida cuando estaba lejos de su tierra natal. Sin embargo, ese tumultuoso viaje terminó en un dolor inconmensurable. El 17 de noviembre de 2006, Ferenc Puskás falleció a los 79 años debido a la enfermedad de Alzheimer y una neumonía. El legado que dejó no es solo el título de máximo goleador del siglo, sino también la historia de la extraordinaria resiliencia de un hombre que superó obstáculos políticos para convertirse en un ícono mundial. José Santamaría llegó al Mundial de 1962 a los 32 años con la rica experiencia de haber jugado para dos selecciones nacionales diferentes, Uruguay y España. Era un pilar en la defensa, un defensa que jugaba con la cabeza más que con los músculos. Santamaría poseía una excelente percepción de la situación, estando siempre en el lugar preciso para neutralizar el peligro. En ese equipo, comandaba la defensa, aportando la serenidad necesaria bajo la presión de rivales fuertes. Su actuación en Chile demostró la experiencia y la clase de uno de los mejores centrales de la historia del Real Madrid. La carrera de Santamaría continuó prosperando después de 1962, con más títulos de Liga y Copa de Europa. Tras retirarse como jugador, se dedicó a la dirección técnica, culminando con la victoria de la selección española en el Mundial de 1982 en su país. Fuera del campo, Santamaría era un hombre excepcionalmente culto, de gusto refinado y gran pasión por las artes. Compaginaba su vida con la participación en actividades culturales y sociales en Madrid. Tenía una familia feliz, y fue un padre ejemplar que siempre guió a sus hijos hacia los valores intelectuales. Su forma de manejar la presión de dirigir a la selección nacional demostró una compostura extraordinaria y la calma inherente a un líder defensivo. Lo más valioso es la conexión entre su rol de guardián en el campo y su vida real. Santamaría siempre ha sido un defensor de los valores y la ética tradicionales del fútbol. Mientras que en el campo es un hombre sereno y aguerrido, fuera de él, José Santamaría es un caballero refinado y profundamente sincero. Hoy, a sus 96 años, sigue viviendo una vida tranquila y sigue con regularidad la evolución del Real Madrid.
Su trayectoria es un testimonio de sabiduría y esfuerzo incansable, y sigue inspirando a jóvenes defensas centrales de todo el mundo. Adelardo Rodríguez es uno de los jóvenes talentos más brillantes de España. Con su juego versátil e inteligente y su temible disparo de larga distancia, marcó un gol crucial contra Brasil, demostrando que la edad no es un impedimento para brillar en el máximo escenario del mundo. En ese equipo, Adelardo era el nexo de unión entre líneas, jugando con un espíritu de lucha feroz y sin miedo al contacto físico. Su actuación en Chile demostró brillantemente el potencial de una futura leyenda. Tras el torneo de 1962, Adelardo escribió uno de los capítulos más hermosos de la historia del Atlético de Madrid. Dedicando 17 años al club, se convirtió en el jugador con más partidos internacionales durante décadas, ganando numerosos títulos de Liga y Copa del Rey. Fuera del campo, Adelardo era increíblemente humilde y responsable. Se dedicó a actividades benéficas, en particular al Fondo Benéfico del Atlético de Madrid, para ayudar a niños desfavorecidos. Tuvo una vida familiar plena, manteniéndose siempre alejado de los focos y manteniendo la imagen de un jugador ejemplar. Tras retirarse, continuó trabajando para el club en diversos puestos, inspirando a las generaciones más jóvenes con su amor y lealtad. La conexión entre su rol como conector en el campo y su vida real es sorprendente. Adelardo siempre ha sido un nexo entre la comunidad y los corazones de los amantes del fútbol. Si bien en el campo es apasionado y decidido, fuera de él, Adelardo es un hombre cálido y accesible, siempre lleno de energía positiva. Hoy, a sus 86 años, sigue siendo una figura experimentada y un icono viviente en el Wanda Metropolitano. Cada vez que aparece, la afición recuerda la gloriosa época de los colchoneros de la que formó parte. Enrique Koller debutó en el Mundial de 1962 con 27 años como capitán y alma del Atlético de Madrid. Era un extremo con un estilo de juego complejo, una técnica individual exquisita y una capacidad de centro increíblemente efectiva. En la selección española de aquel año, Koller era el motor de la banda, siempre capaz de generar jugadas decisivas con su regate espontáneo. Su actuación en Chile, a pesar de las dificultades que enfrentó contra los altos defensas del equipo contrario, demostró el carácter orgulloso de un madrileño. La carrera de Koller siguió ligada a los éxitos del Atlético de Madrid en la década de 1960, donde él y Peiró formaron la famosa dupla Koller-Peiró. Tras retirarse como jugador, no optó por la carrera de entrenador, sino que se dedicó al mundo de las finanzas y la banca, demostrando su versatilidad y excelente adaptabilidad a la vida después del fútbol. Fuera del campo, Koller es un hombre sumamente educado, con un estilo de vida refinado y un profundo aprecio por la amistad. Dedica gran parte de su tiempo a su familia y a las actividades de la Asociación de Exjugadores, esforzándose siempre por mantener los valores tradicionales de los Rossoneri. Es un esposo y padre dedicado que anima a sus hijos a perseguir sus pasiones con sinceridad. Lo verdaderamente sugerente es la coherencia entre la imagen de un capitán ejemplar en el campo y la de un ciudadano modelo fuera de él. Mientras que en el campo era un artista extravagante, fuera de él, Enrique Koller era un hombre sereno con una profunda filosofía de vida. Hoy, a sus 91 años, se mantiene sano y asiste con frecuencia a los actos festivos del Atlético de Madrid. Cada paso de sus sucesores en el campo parece llevar el aliento y el espíritu de El Niño de antaño, un hombre que dedicó su vida a enriquecer la historia del fútbol español. Joaquín Peiró era un auténtico matagoles en el área. A sus 26 años, apodado El Galgo, poseía una velocidad explosiva y un instinto goleador excepcional. Peiró marcó el único gol que ayudó a España a derrotar a México, ofreciendo un rayo de esperanza en ese torneo. Su actuación estuvo llena de coraje y ambición, demostrando el espíritu de un jugador siempre dispuesto a sacrificarse por su país. No era solo un delantero, sino un guerrero que no paró de correr hasta el pitido final. Tras su éxito en Chile, la carrera de Peiró dio un giro brillante al mudarse a Italia. Se convirtió en un jugador clave del Inter de Milán durante su época dorada, ganando la Champions League y numerosos títulos de la Serie A. La vida de Peiró es un testimonio de superación. Tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica y cosechó un éxito increíble, especialmente al llevar al Málaga a nuevas alturas. Fuera del campo, Peiró era un hombre tranquilo, humilde y con una fe inquebrantable.
Compaginaba el glamour del campo con la dedicación a su familia y la participación en actividades benéficas en su ciudad natal, Madrid. Siempre mantuvo un espíritu joven y una pasión ardiente por el fútbol, incluso en sus últimos años. Lo que invita a la reflexión es el contraste entre un feroz hunter en la cancha y un hombre amable y tranquilo fuera de ella. Parece que el fútbol fue donde liberó su energía más poderosa, y al regresar a casa fue un padre y abuelo cariñoso. Sin embargo, ese camino de resiliencia tuvo un final abrupto. El 18 de marzo de 2020, Joaquín Peiró falleció a los 84 años tras una larga enfermedad. Su muerte, en un momento en que el mundo se enfrentaba a una pandemia, agravó el dolor. Su legado consiste en goles increíbles y un carácter noble que sigue inspirando a las nuevas generaciones. Alfredo Di Stéfano encarna una dolorosa paradoja. A los 35 años, la mayor leyenda del Real Madrid fue convocado para el Mundial de Chile, pero una grave lesión le impidió jugar ni un solo minuto. Era la flecha de oro. Un jugador capaz de jugar en cualquier posición del campo, desde defensa hasta delantero, con una energía desbordante y una mentalidad futbolística muy adelantada a su tiempo. Quedarse fuera de juego mientras sus compañeros jugaban es una de las mayores tragedias de la historia de los mundiales. La imagen de Di Stéfano en el banquillo ese año simboliza la impotencia ante el destino. Después de 1962, su carrera en el Real Madrid llegó a su fin, pero su prestigio nunca disminuyó. Di Stéfano pasó a ser entrenador, llevando a varios equipos importantes como el Valencia y el Real Madrid a un éxito rotundo. Fuera del campo, era una persona de carácter fuerte, franca y, en ocasiones, dura. Nunca toleró la pereza ni la superficialidad. Sin embargo, tras esa apariencia dura se escondía un hombre que amaba profundamente a su familia y apreciaba los valores tradicionales. Sobrevivió al terrible secuestro en Venezuela en 1963, un suceso que cambió por completo su perspectiva sobre la vida y la seguridad de su familia. En sus últimos años, fue honrado como presidente honorario del Real Madrid, apareciendo siempre en las ceremonias de firmas de nuevas estrellas como una bendición del pasado. La imagen de un guerrero incansable en la cancha parecía impregnar su vida de forma extraña, ya que luchó constantemente contra la adversidad y los desafíos hasta el último momento. Mientras que en la cancha era dominante y poderoso, fuera de ella. Di Stéfano era un hombre compasivo que se preocupaba profundamente por los desfavorecidos. Sin embargo, ese tumultuoso camino llegó a su fin. El 7 de julio de 2014, Alfredo Di Stéfano falleció a los 88 años tras un repentino infarto. Su legado es una filosofía de fútbol total, donde el jugador debe ser a la vez artista y guerrero, un espíritu que siempre será el aliento del estadio que lleva su nombre. Joan Segarra llegó al Mundial de 1962 con 34 años, siendo el jugador de mayor edad y experiencia en defensa. Apodado el gran capitán del Barcelona, aportó serenidad y una capacidad superior para leer el juego. En la selección española de ese año, Segarra fue el orquestador de la defensa, la voz más influyente para mantener la disciplina. Su actuación en Chile, a pesar de su declive físico, aún rebosaba la serenidad y la sabiduría de un defensor magistral. Tras retirarse en 1964, Segarra no abandonó el fútbol, sino que se convirtió en un destacado entrenador de las categorías inferiores del Barcelona, contribuyendo significativamente a la formación de talentos para el club. Fuera del campo, era un hombre sumamente erudito y tranquilo, con una profunda filosofía humanista. Siempre enfatizó el respeto al rival y la honestidad en el deporte. Segarra tuvo una vida familiar tranquila. Fue un abuelo amable que solía contarles a sus nietos historias de los apasionados partidos del pasado. La forma en que compaginaba su estatus de leyenda con una vida privada sencilla le valió la admiración general. Pasó sus últimos años participando en actividades sociales locales, rodeado del cariño de sus vecinos y antiguos aficionados. La imagen de un héroe silencioso que lideraba a sus compañeros en el campo reflejaba de forma extraña su vida, pues siempre fue un apoyo moral para su familia y alumnos. Mientras en el campo era un hombre digno y disciplinado, fuera de él, Joan Segarra era un hombre increíblemente amable y compasivo. Sin embargo, esa trayectoria digna llegó a su fin. El 3 de septiembre de 2008, Joan Segarra falleció a los 81 años en Barcelona. Su fallecimiento dejó un dolor inmenso, pero el nombre de capitán permanecerá para siempre como símbolo de dedicación y nobleza en la historia de Barcelona.